Bueno, buenos días. Estamos comenzando nuestro primer Facebook Live del año 2018. Por favor, aquellos que nos están ya siguiendo, por favor, repórtense. Bueno, para no sentirme sola en estos momentos. Hoy día vamos a tratar de abordar algunas preguntas tratar de solucionar algunas preguntas que nos han hecho y que no han tenido respuesta. Quiero desearles un feliz mes del amor y la amistad para todos aquellos que nos están empezando a ver, Me encuentro acompañada de mi equipo de trabajo, la abogada Fabiola, buenos días, la abogada Nancy y nuestra publicista estrella, Virginia, buenos días. Gracias por su colaboración y vamos a empezar tranquilamente. Trataré de resolver algunas preguntas de manera general. Les recuerdo que nuestro objetivo con estos medios de comunicación es darles ayudas y herramientas para que ustedes puedan realizar su proyecto de emigrar a Canadá. Realizar o desistir también, porque muchas veces tenemos que desistir de emigrar porque es un proyecto que requiere de tiempo, del idioma, de muchas condiciones que evidentemente tenemos que respetar. Entonces, hay una pregunta que siempre viene a nuestro Facebook Live y es el hecho de que cómo emigrar a Canadá. Entonces, por eso viene una pregunta también en nuestro Facebook y es muy compleja y les he repetido en muchas ocasiones que emigrar es un proyecto y existen muchos programas de migración. Para esto, de manera particular, le invito a cada uno de nuestros seguidores y aprovecho para agradecer. Ya tenemos casi más de 1000 seguidores. Nuestro video ya ha sido visto por más de 9000 personas. Ha sido todo un éxito para mí. Para aquellos que están acostumbrados a que los vean en Facebook Live, pero para mí es todo un éxito. Entonces, viniendo al tema de cómo emigrar al Canadá, quiero invitarlos a que consulten un profesional en el área de migración. Recordarles que existen 3 tipos de profesionales en el Canadá que están autorizados para dar consejos y organizarles su proyecto de emigrar al Canadá. Están los abogados, los notarios y los consultantes en emigración. Entonces, hay preguntas muy específicas y entiendan que nosotros como abogados en emigración tenemos que ver el perfil de ustedes, tener sus hojas de vida, interrogarlos, saber qué han hecho, qué han estudiado, cuántos años tienen, si manejan el idioma, cuál es su objetivo de venir al Canadá para poderle dar una solución. Entonces, yo no pretendo ni voy a dar soluciones inmediatas haciendo este tipo de programa. Entonces, la pregunta cuando ustedes me las hacen, voy a pasar por antipática de cómo emigrar al Canadá, voy a tener que decirles que necesitan consultar a un profesional porque nosotros tenemos que saber más información particular sobre cada uno de ustedes. Entonces ya después de este regaño venimos a responder a las preguntas. No, mentira, no es un regaño. Para aquellos que me conocen, saben que hacemos muchas preguntas en el momento que hacemos una consulta para poder orientarlos. Hay una situación que nos inquieta, especialmente a mí y a mi equipo de trabajo, sobre el hecho de que con la situación de nuestros vecinos en Estados Unidos, mucha gente nos está preguntando, miren, me van a quitar mi TPS, ¿me puedo ir para Canadá? No es fácil porque el Canadá tiene sus programas de migración. Hay que aplicar a algún programa, hay que ver si yo cumplo con las condiciones y tengo el perfil para aplicar a ese programa y de esa manera preparar mi proyecto de migración. Entonces, si quiero como trabajador calificado, si quiero como estudiante, si quiero venir a visitar, si me ha seleccionado una provincia. Entonces, hay diferentes programas de migración que se pueden seleccionar. No porque ya me toca irme de Estados Unidos o me van a sacar de Estados Unidos, me voy a venir al Canadá.
muchos han sido mal aconsejados y piensan que el Canadá es el último, es la primera opción en lugar de regresar a sus países, y deciden atravesar la frontera o venirse a presentar para pedir un estatus de refugio. Esto es lo último que se tiene que hacer, porque la persona que viene y pide refugio tiene que demostrar que existe un miedo de persecución por alguno de los motivos de la convención que ya habíamos hablado, o que existe un riesgo para su vida. El refugio es un último recurso. Escúchenlo bien, es un último recurso. Entonces, una persona que pide refugio es porque necesita la protección de un país, porque su país no lo puede proteger. Entonces, no es que yo escojo y decido que voy a hacer un shopping de países, voy a escoger el país que mejor me convenga y finalmente Canadá es el más bonito, entonces yo vengo y pido refugio en el Canadá. Eso no es el refugio. Entonces, el refugio tiene que ser la última opción. Entonces, para responderle la pregunta a alguien que me dice, tengo una pregunta, yo actualmente vivo aquí en los Estados Unidos y quisiera saber si el presidente de Estados Unidos nos quita el TPS, ¿será que nos podemos ir para Canadá sin ningún problema? Evidentemente usted puede venir al Canadá, pero hay que mirar cuál es su perfil. Entonces, ¿es usted profesional? ¿Usted maneja los idiomas? ¿Qué edad tiene? ¿Está siendo contratado por alguna empresa? Hay que ver el perfil que tiene para determinar bajo qué programa de migración puede venir al Canadá. No es porque ya no tiene TPS en el Estados Unidos que usted va a venirse para Canadá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque se van a estrellar con un muro y con un sistema que quiere evitar el abuso, evidentemente. Entonces vamos a seguir con las otras preguntas. Les recuerdo que aprovechamos para responder de manera general a las preguntas. Le he dado herramientas en los otros Facebook Live para que vayan a mirar cómo funciona el programa de trabajador calificado. Entonces vamos con una amiga de Perú que nos dice que vive en Perú y que es auxiliar de enfermería. ¿Cómo haría para venir a Canadá? Tengo una hija de 7 añitos, fui a la embajada y no me dieron información. Evidentemente existe un programa de trabajador calificado que, en el cual tendríamos que ver, no tengo detalles si habla el idioma, no tengo detalles cuántos años tiene usted, entonces hay que analizar el perfil más detallado. Entonces invito a esta persona para que haga una consulta con una persona especializada en emigración. No necesariamente tenemos que ser nosotros. Hay muchos abogados en emigración, dependiendo de la provincia que usted se quiera ir, para que le consulte y le presente su perfil y ella determine o ellos determinen si usted cumple con las condiciones para emigrar como trabajador calificado. La única información que tengo es que usted es auxiliar de enfermería. Evidentemente es una profesión que a grosso modo le puedo decir que es interesante y que tiene una hija de 7 años. Me falta información de saber cuál es su experiencia de trabajo, usted maneja el idioma. Hay varias preguntas que se tienen que hacer, pero eso lo tiene que hacer en una consulta privada. Nos preguntan también, soy venezolana, bueno, a mis seguidores venezolanos un saludo especial. Bueno, yo sé que su país no está pasando por una situación fácil. Tengo muchas preguntas de amigos venezolanos y voy a tratar de responderles hoy día. Quiero sacar una visa para Canadá. Ella se encuentra viviendo en los Estados Unidos, está de turista. Me pregunta que si lo puede hacer en Estados Unidos. Evidentemente sí, lo puede hacer. Les recuerdo que el trámite de visa lo pueden hacer en línea. Es muy, bueno, yo digo es muy fácil. Bueno, si leen y siguen los pasos uno por uno, no van a tener problema. Entonces sí lo va a poder hacer y no tiene necesidad de desplazarse a la embajada. Lo va a poder hacer en línea. Entonces sí lo va a poder hacer y lo puede hacer en línea, no tiene necesidad de desplazarse. Bueno, hay un servicio consular en Nueva York, en Los Ángeles, que recuerdo en este momento. Me habla también que su esposo es ingeniero de agroalimentación. ¿Cómo puedo optar para trabajar allá?
a grandes rasgos, una persona que quiere trabajar en el Canadá, primero que todo hay que tener una empresa que lo quiera contratar, hay que pasar por un proceso. Los únicos que tenemos el privilegio y el beneficio de trabajar en el Canadá sin tener un permiso de trabajo, con algunas excepciones, somos los que somos ciudadanos canadienses y los residentes permanentes. Las personas, el extranjero que quiere venir a trabajar en el Canadá, tiene que pasar por un proceso particular con un organismo que se llama Servicios Canadá. En principio hay ciertas excepciones, hay ciertos programas para ciertos países, que también hay un programa de vacaciones de trabajo para ciertos países, pero en principio, teniendo en cuenta que ustedes son venezolanos, hay que mirar si su esposo tiene una oferta de trabajo, si esa oferta de trabajo ya está validada por Servicios Canadá. Después de que esté validada, se puede solicitar la visa de permiso de trabajo. Evidentemente, si su esposo tiene un permiso de trabajo para venir a trabajar con una empresa exclusivamente, va usted a beneficiar de un permiso de trabajo abierto. Entonces hay varias cosas que se tienen que analizar dentro de esta pregunta. No es fácil decir, me voy a trabajar en el Canadá. Yo veo muchas publicidades dentro, vengan a vivir a Canadá. No, venir a trabajar al Canadá hay que pasar por un proceso complejo. Número uno, debo tener un empleador que me quiera contratar. Hay que pasar por un estudio del impacto del mercado de trabajo. Evidentemente, el empleador tiene que demostrar que no hay ningún residente permanente ni ciudadano canadiense que pueda hacer ese trabajo. Entonces, es un proceso un poco complejo que, en principio, es la vía regular. Hay muchas excepciones que se tienen que analizar caso por caso. Hay acuerdos con México, entonces tenemos que entrar a analizar caso por caso. Nos están escribiendo, yo estoy en Canadá y mi novio es quebecois, ¿cómo puedo pedir un permiso de trabajo sin necesidad de casarme o hacer declaración de fe? ¿Se puede o cómo es el trámite? Bueno, por el hecho de tener un novio en Canadá no significa que migración le va a dar un permiso de trabajo. Si usted solamente tiene una relación de noviazgo con él, no va a poder tener un permiso de trabajo. Entonces, desafortunadamente, el permiso de trabajo no tiene ese beneficio. Le recuerdo que como extranjera, usted dijo que venía a visitar al Canadá y trabajar es un privilegio y beneficio y derecho que tenemos solamente los ciudadanos y residentes. Si usted ahora, como llamamos novio, no me ha dicho más detalles, no me ha contado más detalles. Si usted lleva viviendo con esta persona más de un año, ya según la ley podemos estar hablando de o lo que llamamos una pareja de hecho o conjoint de fe. Se me fue la palabra. Conviviente o unión de hecho. Unión de hecho, se me fue la palabra en español, pero es la unión libre. Si usted lleva en unión libre, entonces más de un año podría iniciar un proceso de apadrinamiento. Con una aclaración, debe tener un estatus legal en el Canadá. Entonces se inicia un proceso de apadrinamiento y entre el proceso de apadrinamiento, es decir, su conviviente o su pareja de hecho, la pide para poder tener la residencia y también paralelamente al proceso de residencia permanente se pide un permiso de trabajo abierto. Es el único momento en que usted va a poder tener un permiso de trabajo. Dice, si la persona que está en Estados Unidos y tiene una relación con un ciudadano, aquí tiene más chance y se puede casar aquí. Les recuerdo que los matrimonios no tienen que ser, hay una cuestión de autenticidad, ¿no? Entonces, es muy diferente decir yo me voy a casar porque quiero tener los papeles del Canadá. Eso yo tendría una duda con respecto a la buena fe del matrimonio. Entonces, si usted tiene la fortuna de conocer y de enamorarse y se enamoró de una persona que tiene la ciudadanía en Canadá, evidentemente esa persona puede iniciar un proceso de residencia permanente con usted. Evidentemente, para iniciar un proceso de residencia permanente tienen que demostrar que o están casados o han vivido más de un año, y en el caso de que el extranjero viva en el extranjero, valga la redundancia, si está en Estados Unidos,
Si no se han casado, demostrar por qué no se han casado, lo que llamamos parejas conyugales, por qué no se han podido casar. Si la relación lleva más de un año, se puede iniciar un proceso de apadrinamiento también. Pero para las parejas conyugales hay que demostrar de que hay un impedimento para casarse, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se pueden casar. No veo cuál sería el impedimento para usted casarse, entonces no, sería como difícil aplicar esa figura de pareja conyugal. Entonces voy a... pero un momentico, no tan rápido porque tengo como dificultad con los lentes, más despacio. ¿Qué? Cristian, Angie, quiere migrar y no tiene idioma, ¿lo puedo hacer? Bueno, habíamos hecho una explicación, 2 Facebook Live atrás, donde habíamos dicho cuáles son los criterios para migrar al Canadá. Es por puntajes, ¿no? Entonces, el idioma no es eliminatorio para no aplicar, pero evidentemente si usted tiene el idioma va a tener más puntos. Les recuerdo que es por puntos. Entonces, y también por integración. Como inmigrantes yo les digo que es difícil llegar a un país y migrar a un país y no tener el idioma. Entonces va a ser frustrante no poder comunicarse. Entonces esa es la filosofía de que atrás del requisito que es exigido a las personas para emigrar al Canadá que tengan el idioma tiene un sentido. Si yo llego a un país donde hablan inglés y francés y yo no hablo sino español o otro idioma, evidentemente entiendan que lo ideal sería que para que su proyecto fuera más eficiente, podríamos decir, sería mejor tener mejor puntaje en el idioma. Puede venir a estudiar el idioma. Para responder alguna de las preguntas que han hecho dentro de la página de Facebook, un visitante, una persona que viene a visitar el Canadá, puede hacer un curso de menos de 6 meses de idioma sin necesidad de un permiso de estudio. Si quiere hacer un curso, un curso de francés o de inglés de más de 6 meses, tiene que solicitar un permiso de estudio. ¿Cómo se hace este procedimiento? Número 1, hay que conseguir la escuela que me acepte. Sin una carta de aceptación de un colegio no podemos iniciar el proceso de visa de estudio. Entonces me voy a un colegio, el colegio XZ o cualquier colegio, me inscribo. La inscripción de un colegio no es complicada. Busquen el colegio, les van a pedir su pasaporte, les van a pedir su registro civil de nacimiento y que paguen la inscripción y van a recibir su carta de admisión. Después de que tengan la carta de admisión, hacemos el proceso, bien sea si es en otra provincia diferente al Quebec, se pide directamente la visa de estudio. Si es en Quebec, hay que hacer un proceso adicional, que es pedir un certificado de aceptación de Quebec, que es que la provincia me tiene que autorizar para que yo pueda venir a estudiar el idioma en la provincia de Quebec. Entonces, si la persona quiere venir a estudiar el idioma en la provincia de Quebec, va a tener que pedir un documento adicional antes de solicitar la visa de estudiante. Otra pregunta que nos están haciendo aquí, dice, para tener residencia y estudiar 1800 horas, ¿quieres saber si puede estudiar algo de 900 horas y después completarlo? Los diplomas exigidos para ese programa que se llama PECSON. Okay. Esa es la respuesta, doctora. El diploma de 1800 horas tiene que ser seguido por una S, si no lo recuerdo bien. Entonces, tiene que ser un DEP seguido de una SP. ¿Qué es un DEP? Es un diploma de estudios profesionales que tiene que ser seguido de una SP, que es una atestación de estudios profesionales. Y tienen que ser los dos de 1800 horas. No vamos a estudiar cocina 900 horas y me voy a hacer el ASP en mecánica. No, tiene que ser cocina con una especialización en pastelería o qué sé yo, o ensalada. Bueno, me estoy inventando cualquier cosa, pero tiene que ser en el mismo dominio de estudio. No podemos ir a estudiar 900 horas de cocina y luego ir a hacer o algo superior. Algo superior.
Listo, entonces para el programa del PEC, que ustedes saben que es mi favorito, la persona que tiene un diploma en el Canadá, bien sea un diploma de estudios colegiales o un BAC o una maestría o un doctorado, pueden aplicar con ciertas condiciones primero al certificado de selección de Quebec y segundo a la residencia permanente. Digo con ciertas condiciones porque una de las condiciones, si su diploma, específicamente la provincia de Quebec, estoy hablando del programa específicamente de la provincia del Quebec, si su diploma es en inglés, deben demostrar que tienen el idioma francés para poder aplicar al programa. Y es el B2. B2 en 2 competencias, expresión oral y comprensión oral. Listo. Entonces seguimos. Gracias, abogada. Dice, buenos días, yo vivo en México y yo entré junto con mi esposa a los exámenes médicos y antecedentes. En la página parece que los exámenes pasaron, pero ¿cuánto tiempo se demora aproximadamente la decisión? Me gustaría responderle un poquito más a su pregunta, pero yo entiendo por lo que me está diciendo que está en la última etapa para poder tener su residencia. Y la última etapa de un proceso de residencia, ¿cuál es? Que migración verifica si tiene buen estado de salud la persona y si no tiene antecedentes criminales. Evidentemente ese último trámite puede demorarse, dependiendo de las circunstancias, de 2 a 6 meses o más. Entonces la decisión depende de si sus antecedentes fueron entregados originales, si los exámenes fueron hechos completos. Entonces hay que tener un poquito de paciencia ahí con eso, porque ya está en la etapa final. David nos pregunta, quiero irme a Canadá, estudio ingeniería civil, soy colombiano. En ese caso me tocaría para Montreal que volver a estudiar desde cero la carrera. Primero, no ha terminado todavía la ingeniería civil y no sé específicamente cuál es su proyecto. Puede inscribirse en un BAC para hacer ingeniería civil y evidentemente después de que tenga el BAC va a poder aplicar a la residencia permanente. Como no tiene un diploma, no va a poder aplicar a la categoría de trabajador calificado regular. Entonces, el hecho de que uno sea profesional, tengo que hacer una diferencia en esto y lo hago más como inmigrante y no como abogada. El hecho de que uno tenga una profesión y que esa profesión me permita emigrar a Canadá, no quiere decir que yo voy a llegar a Canadá y si soy abogado o soy ingeniero me voy a poner a construir puentes. No. Existen órdenes profesionales que regulan el ejercicio de ciertas profesiones. Estamos hablando, si usted es médico, cirujano, el mejor cardiólogo de un país y emigra a Canadá, no por eso usted va a poder ejercer específicamente la profesión de médico. Hay que pasar una admisión dentro del colegio de médicos, la orden profesional de ingenieros civiles. Entonces hay unos procesos para hacer adicionales a su proceso de migración. Entonces hay que diferenciar la manera como yo emigro a Canadá y la manera como yo me adapto en el Canadá. Entonces la adaptación es una cosa que no tiene nada que ver con la emigración. Yo lo veo así y lo explico así. Hago la aclaración de que esto es opinión como emigrante, más no como abogada, porque es una opinión de lo vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis compañeras de trabajo, la doctora Fabiola era abogada en Perú y la doctora Nancy era abogada en Colombia. Tuvieron que hacer sus equivalencias y el colegio de abogados les dijo: tienen que hacer 2 años o 60 créditos, váyanse a la universidad. Se fueron a la universidad, hicieron sus 60 créditos y después pasaron sus exámenes en el colegio de abogados para poder ser abogadas. Entonces, cada orden profesional tiene sus propias reglas y lo primero que yo me tengo que preguntar después de haber emigrado es que si la profesión que tengo está regulada por una orden profesional. Si está regulada por una orden profesional, no voy a poder ejercer la carrera que tenía en mi país de manera inmediata, sino que tengo que pasar por esa vía que es la orden profesional que regula el ejercicio de una profesión dentro de específicamente estamos hablando del Quebec ahora. Listo, entonces seguimos con
Buenos días, tengo a mi sobrina aquí como turista, pero me gustaría tramitar la residencia permanente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo la contacto? Le agradezco que nos estén viendo hoy. Uy, me estoy dando cuenta que tenemos muchos seguidores. ¿Cómo se llama? Seguidores, sí. Personas que nos están viendo, porque esto es como la televisión. Audiencia. Me pone contenta, ¿no? Entonces, hay que hacer varios análisis de la situación de su sobrina. Tiene profesión, cuántos años tiene, va a estudiar, hay que mirar bajo qué categoría la podemos incluir. Si quiere la información de la oficina, está dentro de la página, ahí está el número de teléfono y con mucho gusto la contactaremos o podrá tomar una cita con nosotros. Si no, ya saben que en la página está toda la información, ¿no, Virginia? Ok, entonces vamos a seguir con otras preguntas. Esa pregunta me parece interesante. Dice, bueno, nos agradecen por la información que transmitimos y yo tenía algo por aquí que había visto que me parece importante. Alguien me preguntaba si ella quería aplicar primero y su hija podría venir después. Es importante, sí, ya encontré la pregunta. ¿Es posible aplicar para residencia permanente únicamente la madre y después la hija dependiente? Esto es lo que, mientras resuelve la situación legal de la hija con el padre, efectivamente. Me parece muy, muy interesante la pregunta que nos hace y le agradezco bastante porque uno de los errores que uno encuentra permanentemente en el ejercicio de la profesión es que en este caso les voy a explicar un poquito el contexto. Una madre que se encuentra en un litigio con el padre de su hija y evidentemente es porque no va a poder sacar a su hija del país inmediatamente. Entonces ella a momento hizo la buena pregunta porque si ella no incluye a su hija, hay que incluirla cuando usted está haciendo su demanda de residencia permanente. Hay que llenar unos formularios, hay que escribir una información. Dentro de la información que le piden hay que incluir a todos los miembros de su familia que son potencialmente admisibles para venir al Canadá. De esto estoy hablando: esposo, esposa, hijos. Le piden información también sobre sus padres. Si usted no incluye a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre o a sus hijos, en el futuro va a ser casi imposible que vengan al Canadá. ¿Por qué? Porque el hecho de no incluirlos le va a impedir a Migración Canadá que hagan el control de seguridad que tienen que hacer. Porque estas personas son potencialmente admisibles en un futuro. Entonces, para responderle inmediatamente a su pregunta, usted sí puede hacer el trámite sola, pero cuando esté llenando las formas, incluya a su hija y en la pregunta donde dice ella la acompañará al Canadá, usted va a escribir no y explica por qué. En estos momentos estoy en un litigio, estoy arreglando lo de la guardia con su padre, que es el motivo por el cual usted no va a poder traerla. Eso le va a ayudar que en el futuro, cuando usted resuelva la situación de la salida de su hija con el papá de su hija, de que la pueda apadrinar. Ya no va a ser que ella va a hacer un proceso de residencia permanente, sino que usted va a hacer un proceso de apadrinamiento de hijo, ya siendo usted residente permanente. Entonces, ya cuando se resuelva eso, y si su hija tiene menos de 22 años, va a poder apadrinarla. Entonces, importante no olvidar que tiene que incluir a todos sus hijos, a sus padres y a sus esposos y esposas dentro de su proceso de residencia permanente, porque si no lo hacen, se vuelven inadmisibles, es como si no existieran. Eso pasa muy seguido. Ustedes me dirán, pero ¿por qué insiste tanto en esto? Porque no entiendo qué está pensando la gente cuando llena sus formularios y no escribe ni a sus hijos ni a sus esposas y después vienen a la oficina y dicen quiero apadrinar a mi esposa. ¿Cuántos años lleva con ella? 10. Y usted llenó su residencia hace 3 años y ¿por qué no la incluyó? Ah, porque no estaba conmigo en ese momento, pero no la incluyó. Entonces es inadmisible porque era como si no existiera. Entonces creo que ya le respondí a la pregunta. ¿Hay algo más que deba decir con respecto a eso? Bueno, entonces
hello, me dice, hello, Yolanda, ¿cómo está? Saludos a todos los que nos están siguiendo aquí, muchas gracias por seguirnos, los queremos igualmente, entonces, agradecidos por sus mensajes, bellísimos, a nuestro seguidor fiel, Andrés, Chelo, muchas gracias. Sí, hacemos también cartas de invitación. Yo sé que me enviaste un mensaje, estaba en audiencia, pero claro que sí hacemos cartas de invitación. Vamos a finalizar con 2 preguntas más. Si alguno no le ha dado respuesta a su pregunta, por favor me dice. Me dice, buenos días, mi nombre es, soy colombiana y soy desplazado y quiero saber si con esta condición puedo pedir refugio o asilo. Colombia, si no me equivoco, más o menos estamos hablando de 8 millones de desplazados. No es sola la condición de ser desplazado para pedir refugio. Invito a mi compatriota que vea el video anterior donde explica cómo funciona el sistema de refugiados en el Canadá. No solo es el hecho de que yo sea desplazado, que por eso el Canadá me va a brindar la protección. Hay muchos criterios que hay que analizar y evidentemente es una última opción que se tiene que ver. Entonces lo invito a que vea el video anterior, explica. Si le queda alguna duda con ese video, entonces ya tiene que contactar a una persona que le pueda resolver de manera particular su caso. Entonces ya nos estamos casi terminando, vamos a responder unas 2 preguntas. Les agradezco mucho a todos. Dice, me interesa saber de qué manera puedo regresar después de que me han negado el refugio. Tengo 2 hijas pequeñas y una de ellas canadiense. Corremos riesgo y me interesa regresar a la brevedad posible. Hace ya 11 años salí de Montreal, ya hice trámite de ETA y tengo que pagar el perdón. Número 1, cuando una persona viene al Canadá y pide asilo o pide refugio y es considerado que su demanda fue negada y tiene que salir del país, es deportado, para regresar al Canadá tiene que pedir lo que le llamamos una autorización de regreso al Canadá. Por lo que entiendo, usted es mexicana o de alguno de los países que beneficia de la excepción de tener no necesita visa, se me dice, ¿cómo se dice? Dispensado, no se dice, bueno, no tiene requisito de tener visa. ¿Excepción? No, está excepto excepto de la visa, como en el caso de los mexicanos. Usted no puede volver al Canadá a pedir refugio, el refugio no se puede pedir sino una sola vez. Y entiendo con la situación que vive en México es un poco difícil. Habría que hacer una consulta más particular para analizar sus posibilidades, teniendo en cuenta que tiene una hija canadiense. Evidentemente usted puede pedir la protección de las autoridades canadienses en México para su hija si su hija se encuentra en riesgo en ese país. Tiene que pagar el perdón, tiene que tener la autorización de regreso al Canadá para que pueda venir. No existe la posibilidad de que pida refugio 2 veces en el Canadá. Ya terminamos. No sé si hay alguna última pregunta que quieran que responda. Dice, ¿me puede ayudar? Mi hija llegó a finales de diciembre del 2017 y ella es de 10 años y entró sola a Toronto desde Colombia. En Toronto el oficial de migración le firmó su confirmación de residencia y no hemos podido acceder a la carta Maladi ni a su NAS. ¿Qué puedo hacer? Evidentemente ella tuvo que haber confirmado su residencia con los agentes de migración en Toronto. ¿Qué pasa? Cuando uno llega como residente, es decir, le entregan sus documentos para venir a confirmar su residencia, toda persona que viene al Canadá ya con su documentación y con su visa y que le ha sido otorgada la residencia tiene que hacer una última etapa al ingreso al país que se llama la confirmación de residencia permanente. Entonces a este seguidor su hija no le firmaron el documento, entonces yo le recomiendo que si está en Montreal que se acerque al 1010 San Antoine, que es en Migración Canadá, para hablar con un agente, o podríamos pedir una verificación del estatus para ver si está confirmado, pero evidentemente es indiscutible que usted tiene que hablar con un agente de migración
No sé si tienen visa americana para que hagan otra vez la vuelta como le llamamos, la vuelta del poto, para volver a hacer el ingreso y tratar de solucionar eso. Pero yo me iría directamente a hablar con un agente de migración. No sé si no estoy segura que le van a hacer la confirmación el agente del 1010 San Antoine. Sería más probable en Plattsburgh, en la Col, pero o regresar al aeropuerto. Yo sé que si está en Montreal, regresar a Toronto, ir al aeropuerto de Montreal, pero tratar de hablar con uno de los agentes de frontera para que le resuelvan la situación, si no, pedir una verificación de estatus. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, en este momento estamos terminando casi con 80 personas que nos están viendo, ¿sí? Sé contar bien, bueno, ya se fue uno, se despidió. Muchas gracias a todos. Espero que haya contestado sus preguntas. ¿Quedó algo pendientes por ahí, doctora, abogada? ¿No? Bueno, muchas gracias. Saludos a mi hermana, mi fiel seguidora. Una última pregunta aquí que dice, quisiera saber si se puede ser aceptado el refugio en Canadá por amenaza de muerte desde Venezuela. No. Si está en Venezuela, evidentemente no va a poder pedir, no existe esa posibilidad. Tiene que estar dentro del territorio canadiense. Entonces dice, si fue deportado de Estados Unidos puede aplicar como refugio en Canadá, no sé dónde se encuentra. Y si su vida está en riesgo o existe un miedo de persecución por alguno de los motivos de la convención, usted puede pedir refugio en el Canadá, evidentemente. Las personas piden asilo político y no lo son. Estoy de acuerdo con eso, hay que tener mucho cuidado. Ay, bueno, silencio activado, algo activé. Ok, bueno, me pueden decir si... Como lo ven, no soy buena para la tecnología, me voy a despedir antes de que siga haciendo cosas aquí. Les agradezco mucho, que pasen un feliz día y un feliz mes del amor y la amistad. Y buen provecho. Chao.